El olor a formol no desaparece fácilmente, ni siquiera con guantes. El detective Ramírez lo sabía bien. Había pasado los últimos días en la morgue, mirando cadáveres con los cráneos abiertos, como flores de carne, expuestos con una precisión tan inhumana que parecía casi artística. ¿Qué ves?, preguntó la forense, mientras señalaba el cuerpo más reciente. No hay daños colaterales, y ningún hueso roto, ni sangre fuera de lo necesario. Solo el cerebro, limpio, como si lo hubieran succionado. Ramírez no respondió. Su mirada estaba fija en los bordes del cráneo, cortes limpios, sin vacilaciones. El asesino era hábil, metódico, casi obsesivo. Esa era la cuarta víctima en 2 meses. Ninguna conexión aparente. Una profesora de historia, un bailarín callejero, una hacker retirada y ahora un niño prodigio del ajedrez. Lo único en común era que todos poseían talentos extraordinarios y ahora todos estaban vacíos. Pero César no era un asesino común. A kilómetros de distancia, en un antiguo edificio con ventanas tapadas por cortinas rojas, César se sentaba frente al espejo. No para admirarse, sino para recordar quién era o quién había sido. Tomó una pequeña caja de madera. Dentro, cuidadosamente conservados en frascos, flotaban fragmentos de cerebros, cada uno etiquetado con el nombre del donante y una habilidad. L. Morales, cálculo diferencial. N. Soto, idiomas eslavos. M. Franco, tiro de precisión. César sacó un nuevo frasco, la etiqueta aún fresca. A. Medina, memoria idética. Lo sostuvo con delicadeza. La memoria de Medina aún latía en su interior, reordenando sus recuerdos. Ahora podía recitar páginas completas de libros que jamás había leído. Podía recordar números de teléfono que nunca marcó, rostros que nunca vio, pero que ahora formaban parte de él. Cerró los ojos y se dejó invadir por la nueva conciencia, pero algo lo perturbó. Un susurro, un pensamiento que no era suyo. No deberías haberme tomado, César. Abrió los ojos de golpe. El reflejo en el espejo no era el suyo, era el de un niño. Y sonreía. Ramírez no dormía bien desde hace semanas. Cerraba los ojos y veía cráneos abiertos, sangre seca y algo peor, los ojos de las víctimas, aún congelados en una última expresión de sorpresa, como si hubieran visto algo imposible antes de morir. El patrón era claro: talento, inteligencia, habilidades. Pero la pregunta era, ¿para qué? Mientras tanto, César caminaba por el parque como cualquier otro ciudadano, bien vestido, con una gabardina oscura y un libro bajo el brazo. A su alrededor, todo parecía normal. Padres jugando con sus hijos, ancianos alimentando palomas, jóvenes pegados a sus teléfonos. Pero él no veía personas, veía potencial. Una violinista callejera captó su atención. Cerró los ojos mientras tocaba. Su música tenía técnica, emoción, alma. César se acercó, dejó una moneda y sonrió. Su mente ya la había escogido, pero algo fallaba. Desde que absorbió la memoria de Medina, la del niño prodigio, sus pensamientos se bifurcaban como caminos imposibles de seguir. Ya no soñaba con su infancia, porque tenía muchas, y en algunas era huérfano, en otras un genio, en otras asesino. No podía distinguir cuál era la verdadera, y peor aún, las voces habían empezado a hablarle durante el día. Ella sabe que la estás observando, César. Giró la cabeza de golpe. Nadie. Esa voz no es tuya, es mía. Volvió a casa, temblando. Cerró las cortinas, apagó todas las luces, excepto una. Se arrodilló en el suelo, frente al estante de frascos. Ustedes son míos, susurró. Yo los elegí, yo les di propósito. Pero las voces no obedecen al hambre. Esa noche, en su sueño, vio el rostro de Medina, mirándolo desde dentro de un espejo. No hablaba, solo lo observaba,
con una tristeza tan profunda que dolía más que cualquier palabra. Y en ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Ramírez recibió una llamada. Detective, encontramos una posible coincidencia de ADN en una escena del crimen antigua, de hace 27 años. Y tiene algo extraño. El perfil genético pertenece a un hombre, pero también a una mujer, y ambos están muertos. ¿Cómo puede ser eso? No lo sabemos, pero hay más. Uno de ellos tenía conocimientos quirúrgicos avanzados, el otro, esquizofrenia. Ramírez colgó. Por primera vez, sintió un escalofrío real, como si algo lo estuviera observando, porque lo estaba. La tercera víctima había sido enterrada sin cerebro. Ramírez lo sabía, aunque nadie se lo hubiera dicho. Lo sintió al ver el ataúd sellado, al notar la frialdad del aire durante el sepelio, como si el cadáver, incompleto, no pudiera descansar. Esa noche volvió a la morgue. La forense dormía en su oficina. Ramírez se movió como una sombra entre los pasillos refrigerados. No buscaba pruebas, buscaba una conexión, algo que le dijera que no estaba perdiendo la cordura, aunque cada día lo sintiera más cerca. Frente a él, el cuerpo del joven ajedrecista, sin rostro, sin historia. ¿Qué te quitó además de tu don?, susurró. No hubo respuesta, hasta que la sintió. Un escalofrío que le trepó por la espalda. Una voz que no resonó en sus oídos, sino en sus huesos. No es solo el conocimiento, es la experiencia, el dolor, el miedo. Ramírez se giró, pero no había nadie. Solo él y el cadáver. Y sin embargo, esa voz se sentía dentro del cuerpo, no del suyo, del muerto. Salió corriendo de la morgue. En otro lugar, César no dormía. Estaba acostado en una habitación sin ventanas. Solo el sonido de una gota cayendo, cada cierto tiempo, marcaba el ritmo de su respiración. Frente a él, una grabadora antigua reproducía las voces de sus donantes. No palabras, no frases, solo murmullos, sollozos y a veces risas infantiles. Cerró los ojos y los abrió en otro cuerpo. La memoria de la hacker se activó como un código. Líneas de comandos, accesos ocultos, archivos enterrados en bases de datos policiales. César ya no necesitaba una computadora. Su mente era una red. Y dentro de ella, algo comenzó a gritar. No estás solo aquí. Un archivo oculto. Una especie de subconsciencia. Una trampa. Medina. El niño prodigio no se fue. Se multiplicó. Como un virus. César cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza. Te estoy viendo, César. Y ahora tú también me ves. Es madrugada. Ramírez soñó que su propia cabeza se abría sola. Y al despertar, en la palma de su mano, un bisturí que no recordaba haber tomado. Desde la llamada, Ramírez sentía que su casa ya no le pertenecía. Las paredes parecían más estrechas. La luz de las lámparas titilaba aunque no hubiera fallas eléctricas. Había comenzado a cerrar todas las puertas, incluso las de los armarios. No confiaba en las sombras. Una noche, despertó bañado en sudor. Soñó con cuerpos que caminaban sin cerebro, guiados por manos invisibles. Todos tenían su rostro. Cuando se miró al espejo, se vio sonriendo. Pero él no sentía la sonrisa. Tocó el vidrio. Estaba caliente. Ya no estás buscando a César Ramírez. Él te está enseñando a mirar. La voz volvió, más clara, más cercana. Las autopsias que antes le daban repulsión, ahora le fascinaban. Miraba las incisiones con detenimiento. Estudiaba la forma en que el asesino cortaba, abría, extraía. Lo hacía como si aprendiera de un maestro invisible. En su escritorio, empezó a dibujar sin darse cuenta. Esquemas de cerebros, diagramas, con notas en idiomas que no hablaba. Cuando intentó quemar uno de los papeles, el fuego se apagó por sí solo.
Y entonces comenzaron las visitas. Primero fueron sonidos, pasos cuando no había nadie, respiraciones detrás de la puerta. Luego, figuras. Una mujer de cabello negro caminando por el pasillo. Un niño sentado en el sillón. Todos con el cráneo abierto. Todos mirándolo en silencio. Ramírez dejó de comer. El espejo del baño ahora lo mostraba con un agujero en la cabeza. Solo cuando parpadeaba, la imagen volvía a la normalidad. Recibió otra llamada. Mismo número. ¿Ya lo entiendes, detective? ¿Qué cosa? Tú también tienes algo que quiero. Algo que jamás podrías imaginar que puedes darme. ¿Qué es? Tu cordura. Quiero saborearla, mientras aún crees que es tuya. Y luego, la voz cambió. Era la suya. Su propia voz, repitiendo la frase, como un eco podrido. Quiero saborearla mientras aún crees que es tuya. Ramírez colgó y vomitó. En el fondo del vómito, algo se movía. Era un ojo, humano, el suyo. Corrió al espejo. Ambos ojos estaban en su lugar, pero el reflejo no tenía ninguno. Ramírez dejó de ir a la comisaría. Nadie lo llamó. Nadie lo buscó. Era como si se hubiera desvanecido de la realidad, como si la ciudad hubiera decidido borrarlo. O tal vez nunca había estado allí. Se quedó en su departamento, las ventanas cubiertas, el reloj detenido. Comenzó a escuchar una frecuencia baja, constante, como un latido mecánico proveniente de las paredes. Día y noche se mezclaban. El tiempo se volvió una masa blanda, inacible. En la mesa de la cocina encontró un cuaderno que no recordaba haber comprado. En él, notas con su caligrafía, pero sin recuerdos de haberlas escrito. César no me persigue, me guía. Cada mente que toma le revela un fragmento del verdadero yo. No come cerebros, se cose a ellos. Yo fui el primero. Él no recuerda que yo también estoy dentro de él. Ramírez cerró el cuaderno con las manos temblando. El espejo del baño ya no mostraba su reflejo. Mostraba un cuarto blanco, limpio, con una camilla metálica en el centro. Sobre ella, alguien acostado, conectado a cables, inmóvil. El hombre en la camilla era él. Golpeó el vidrio. ¿Cuánto tiempo llevas dormido, Ramírez? La voz ya no venía del teléfono, ni del espejo. Venía de su cabeza, de sus propios pensamientos. Y esta vez no era César hablándole. Era otro Ramírez. Uno que había despertado antes. Uno que recordaba. Fuiste parte de la primera prueba, el prototipo, el huésped original. Te borraron, te reescribieron, pero algo quedó. ¿Quién soy? Preguntó en voz alta. Tú eres lo que queda cuando César deja de comer. El residuo, la sombra. Un eco Ramírez cayó de rodillas. Imágenes se desataron en su mente como una explosión. Quirófanos, gritos, doctores con máscaras negras, cuerpos abiertos como libros. Y en todos, él estaba ahí, y observando, o participando. El cuaderno ahora tenía una nueva página escrita, aunque él no lo había tocado. Tú fuiste César, antes que César supiera hablar. La puerta de su apartamento se abrió sola, y del otro lado, un pasillo blanco, el mismo del reflejo. Sin pensarlo, lo cruzó, y la puerta desapareció detrás de él. La blancura del pasillo era total, sin ventanas, sin luces visibles, y sin embargo, todo brillaba. Ramírez caminaba descalzo. No recordaba cuándo perdió los zapatos, ni por qué la piel de sus pies parecía estar hecha de papel. Las paredes tenían nervaduras, como venas, y latían. Al final del pasillo, una puerta. No era metálica, ni de madera. Era de hueso. Al tocarla, se abrió sola, con un gemido seco. Dentro, el aire olía a formol y a pensamientos antiguos. Una sala circular, techos altísimos, vitrinas con frascos flotantes, cerebros, cientos, tal vez miles, cada uno con una pequeña etiqueta con nombres y fechas, como una biblioteca viva. En el centro,
Sentado en un trono hecho de espinas neuronales, estaba César. Su rostro era cambiante. A ratos era el de Ramírez, a ratos el de un niño, luego una mujer, luego un anciano sin ojos. Cada vez que hablaba, lo hacía con una voz diferente, o con todas, al mismo tiempo. Has llegado tarde, o temprano, según como lo mires, dijo, sonriendo con dientes de cristal. Pero llegaste, lo que significa que estás listo. ¿Listo para qué? Para recordarlo todo. Con un chasquido de dedos, las vitrinas desaparecieron. El suelo se abrió en círculos concéntricos y Ramírez cayó. Cayó dentro de sí mismo. Y entonces lo vio. La primera vez que abrió un cráneo. La primera vez que escuchó una voz que no era suya. La primera vez que probó un recuerdo como quien prueba un vino caro. Era él. Era César. Era el principio. Había sido un experimento. Un experimento para transferir conocimiento mediante el consumo neural. Un proyecto prohibido, enterrado, abandonado. Pero Ramírez no había escapado. Había evolucionado. César fue la máscara. Ramírez fue el origen. Y el que cazaba era también el cazado. Despertó en la sala, de rodillas, frente a César, o frente a sí mismo. ¿Quién eres ahora, Ramírez? No lo sé. ¿Quieres saberlo? César sacó un bisturí, lo colocó en su propia mano y se lo ofreció. Entonces abre tu cráneo y elige quién quieres ser. Ramírez temblaba. Sus dedos tocaron el metal frío. Lo alzó y por primera vez en toda su vida sonrió con sinceridad. Semanas después, el caso de las víctimas con cráneos abiertos fue archivado. El detective Ramírez fue declarado desaparecido. No hubo funeral. Nadie vino a preguntar. En la comisaría, su escritorio sigue vacío, cubierto por una delgada capa de polvo. Pero de vez en cuando, alguien jura que suena el teléfono. Una sola vez. A las 3:33 de la madrugada. Y si alguien se atreve a contestar, no escucha nada. Solo el zumbido suave de un electroencefalograma, como si alguien estuviera pensando al otro lado de la línea. Muy lejos de allí, en un edificio sin dirección postal, un nuevo consultorio ha abierto. Estética blanca, orden quirúrgico. El doctor a cargo se presenta con una sonrisa amable. Se hace llamar doctor Calle Serrano, especialista en memoria y trauma. Recibe pocos pacientes, solo a los que tienen algo especial. Músicos prodigio, matemáticos brillantes, niños que ven el mundo de una forma distinta. Todos dicen salir más tranquilos, más enfocados, más vacíos. En su oficina hay una estantería cerrada con llave. Dentro, cientos de frascos, todos con etiquetas escritas a mano. Uno en particular destaca entre los demás. R. Ramírez, integración completa. Y en la pared, detrás del escritorio, hay un espejo. El reflejo no muestra al doctor Serrano. Muestra a todos los que alguna vez fue y a todos los que será para siempre.